Muy buenas a todos y bienvenidos a Mundo Azul. Bueno, pues ya estamos aquí un día más y hoy, amigos míos, os traigo un vídeo maravilloso, de esos que me ponen los pelos de punta, de eso que nos gusta, de eso que me habéis pedido en muchas ocasiones y de eso que tiene que ver, pues bueno, con dos realidades que a mí me fascinan, que en este caso son las culturas nativoamericanas del norte y el fenómeno OVNI. Ya hemos tocado en algunas ocasiones cómo los nativos americanos del norte tienen esa peculiaridad con el contacto con el fenómeno OVNI, con el contacto con entidades incluso luminosas de otras dimensiones y de cómo ellos integran todas estas vivencias desde hace siglos, incluso probablemente desde hace miles de años. Integran todo esto en sus leyendas que son traspasadas de generación en generación a nivel oral, dentro de sus cánticos, dentro de sus bailes, dentro de su idiosincrasia, dentro de su cultura, que es extremadamente rica, os lo puedo asegurar, y si no, estudiarlas, que os vais a quedar de piedra. Yo sigo estudiándolas y son alucinantes. Todo ello está integrado en terminologías que les ayudan a entender o incluso les ayudan a conciliar que allí fuera, en el universo, hay mucha más vida. Y no solo hay vida de plantas, de estrellas, de... No, hay vida real. Hay seres, hay personas, o como ellos quieren llamarlo, gente de las estrellas, que hay leyendas así, seres luminosos, espíritus, guías, incluso tienen asimilado en su, ya no solo en su cultura, sino en su día a día. Es una realidad absoluta e inamovible de que la muerte no existe y que pasas al otro lado, y que recorres la Vía Láctea, y que te vas a otras galaxias, vives en otros mundos, en otros lugares, y que tus familiares fallecidos pueden retornar en un momento si tú les llamas, y puedes tener un contacto o un pseudo contacto con ellos para transmitir tu mensaje en sueños, da exactamente igual. O sea, lo asocian todo lo que nos gusta de ese misterio. El fenómeno OVNI, el contacto con otras civilizaciones de primero, de segundo, de tercer tipo, el contacto con criaturas de otras dimensiones, alucinantes, espirituales, luminosos. Vamos a hablar, hoy no, pero vamos a hablar en otros vídeos de todo esto, os vais a quedar de piedra, y encima tienen la riqueza de mitos y leyendas, de cosas que nos suenan mucho, como la creación del mundo, como el tema de los gigantes, como el tema de la lucha de los dioses, como el tema de un dios primigenio, ya no solo de naturaleza, sino que vive dentro también de las personas. Cosas alucinantes que ya hemos visto en Mundo Azul a través de otras informaciones, pero que nos llega de esta manera tan romántica, tan increíble, de la mano de los pueblos nativos americanos, que hay un porrón y que cada uno de ellos son casi más especiales que el anterior. Hoy, amigos míos, he titulado el vídeo como Gente de las Estrellas, no precisamente por nada, porque os quiero contar una historia que no ocurrió hace mucho, de la mano de una doctora que lo cuenta, que ella también es nativa americana y que ha podido hablar en muchas ocasiones, sobre todo pudo hablar con el que padeció, entre comillas, es que se puede decir así, la historia que hoy os vengo a contar. Amigos míos, espero que disfrutéis este vídeo, porque para mí realmente es un auténtico privilegio. La gente de las estrellas. El fenómeno OVNI es uno que va más allá de lo que muchos podrían pensar al principio. Muchas culturas de todo el mundo tienen sus propias leyendas y cuentos que presentan algo que podría verse como ovnis hoy en día, sin importar si las personas originales que contaron estas historias sabían cómo llamarlas o no. Se han atribuido de diversas formas a dioses, espíritus y otras entidades variadas, y la conclusión principal es que se trata de un fenómeno que ha tenido lugar de una forma u otra a través de culturas y fronteras geográficas durante mucho tiempo. Los nativos americanos también tienen sus propias historias de lo que en la jerga moderna serían extraterrestres y ovnis, incluso su propia historia de una nave espacial estrellada.
Una voz muy interesante en el campo de los ovnis es la autora e investigadora y profesora emérita de la Universidad Estatal de Montana, la doctora Ardy Sickler Clark, procedente de la herencia cherokee y choctaw, que ha sido muy activa en el trabajo con la comunidad nativa americana, creando conciencia sobre su difícil situación y también escribiendo sobre sus experiencias con los ovnis y los fenómenos extraterrestres, un punto de vista que rara vez se cubre en este campo. Ella ha mencionado mucho la conexión espiritual que estas personas le dan a estos fenómenos ya sean de origen extraterrestre, ovnis, y son parte del reino espiritual, como cualquier cosa física, y algunas tribus incluso creen que sus almas provienen del espacio. En una entrevista, la doctora afirmó: "Depende del grupo tribal, y es difícil para mí decir que, como regla general, existe esta conexión espiritual, pero definitivamente lo hay con algunas de las tribus. No hay duda al respecto. Algunas de las tribus hablan sobre viaje a través de la Vía Láctea, que cuando mueras te cruzarás por el camino de la Vía Láctea y tienes un tema común ahí. El cosmos juega un papel tan importante en la vida después de la muerte y la capacidad de los difuntos de que nunca mueren realmente. Simplemente pasan a otra dimensión y pueden regresar y comunicarse con los vivos". También escribe mucho de lo que ella llama gente de las estrellas o entidades antiguas que vinieron de los cielos en sus naves para enseñar a los nativos y que están presentes en la tradición y leyendas de muchas tribus, como algunos cuentos antiguos que incluso afirman que se cruzaron con ellos. Esto no se describe necesariamente como extraterrestres de otro mundo, exactamente, sino más bien como espíritus o dioses que descienden de otro reino espiritual. Ella ha cubierto esta teoría en su afamado libro Encounters with Star People, Who Told Stories of American Indian, y en algunos casos parece que están lejos de ser un mito, ya que ha habido historias de conocer a estas personas estelares hasta el presente incluso. Una de estas historias que cubre su libro es la de un anciano tribal conocido solo como Harrison, miembro de una de las tribus de las llanuras del norte, y que tiene una historia bastante extraña que contar. Esto aparentemente sucedió en 1945, mucho antes de que la locura de los ovnis se hiciera cargo de la corriente principal, y de hecho incluso antes del accidente famosísimo de Roswell. En ese momento Harrison tenía solo 12 años y una noche estaba en casa con su abuelo cuando escucharon un trueno, cuando toda la casa tembló como si fuera un terremoto. El abuelo luego salió corriendo para ver que todos sus caballos se habían escapado presa del pánico, por lo que trató de reunirlos tanto como le fue posible y decidió buscar el resto al día siguiente. Esa mañana el abuelo salió a buscar los caballos que le quedaban y regresó obviamente angustiado y asustado por algo. Harrison le preguntó qué había sucedido y el abuelo simplemente le dijo al niño que lo siguiera. No hay forma de saber lo que Harrison esperaba ver en ese momento. Su abuelo se lo llevó a cierta distancia, donde había una gran hendidura o cráter en la tierra, como si algo muy grande hubiera venido a estrellarse contra el campo. En el fondo de este cráter había una nave metálica de algún tipo, con lo que parecía ser una puerta colgando, abierta y dañada en el costado. Los dos se quedaron allí mirando por un tiempo antes de que el abuelo decidiera ir a mirar adentro, donde aparentemente encontró varias entidades que fueron descritas como de 8 pies de altura, unos 2,5 metros, y vistiendo trajes verdes, con piel translúcida y ojos que cambiaban de color. Los extraños parecían estar tan sorprendidos de verlos como él de verlos a él. Incluso parecían tener un poco de miedo y tratar de distanciarse. Las criaturas parecían alejarse de él, y cuando trató de hablar con ellas, aparentemente se desvanecían en el aire. Durante las siguientes semanas, estas misteriosas personas estelares
aparecieron alrededor de la propiedad, siempre manteniéndose a distancia y con la capacidad de aparecer y desaparecer a voluntad. Parecía como si se sintieran curiosos por Harrison y su abuelo, que los estaban estudiando, pero obviamente estaban muy cautelosos al principio. Nunca se acercaban demasiado y se desvanecían cada vez que se asustaban. También se les vio a veces recolectar rocas y plantas y otras cosas, como si tomaran muestras para su estudio. A pesar de todo esto, el abuelo siempre saludaba de buena gana a sus enigmáticos visitantes e incluso les ofrecía comida en algunas ocasiones. Y con el paso de los días se acercaban cada vez más, hasta que un día invitaron al abuelo a su nave, que aún se encontraba alojada en la Tierra en el fondo del cráter. En la nave, las entidades se comunicaron con él telepáticamente, contándoles sobre su reino, que se describió como seco y árido, como las tierras baldías de Dakota del Sur, el terreno tan duro que se vieron obligados a vivir bajo tierra en las ciudades abovedadas. También les contaron sobre la historia y su forma de vida y les explicó que habían estado visitando la Tierra durante miles de años, pero que rara vez habían interactuado con los humanos como lo hacían ahora. Más bien simplemente observaban y estudiaban. Según ellos, había otras 2 naves con las que habían estado en ese momento de su desafortunado incidente y que habían sido enviadas por una nave mucho más grande, una nave nodriza, con la que estaban intentando contactar con su equipo de comunicaciones dañado. El abuelo les diría más tarde a Harrison que había visto mucha tecnología maravillosa a bordo de la nave mientras estaba allí. Según Harrison, una noche finalmente llegó la nave nodriza, un enorme objeto cilíndrico que flotó durante algún tiempo antes de disiparse hacia la noche. A la mañana siguiente, cuando fueron a ver el cráter, la nave se había ido, junto con sus extraños ocupantes. Poco después de esto, Harrison afirmó que los militares estadounidenses habían llegado y acordonado el área, supuestamente confiscando todo el rancho del abuelo, y crearían un lago en el lugar donde se había hundido la nave. El abuelo aparentemente nunca equiparó a estas criaturas o sus naves con los extraterrestres, como los conocemos hoy en día, como si fueran de otro planeta, pero estaba muy seguro de que no eran de por aquí. Una historia increíble que podéis encontrar en este libro fascinante de esta doctora nativa americana, que yo había oído de ella, no la había estudiado, no sabía, pero había oído hablar de ella y de que tenía bastantes historias relacionadas con todo esto, la doctora Ardie Sickler Clark, que como digo es bastante conocida en los círculos del misterio y sobre todo en la comunidad o en la nación, porque es una nación nativo americana. Y en este libro, Encounters with Star People, perdonad mi acento estúpido de inglés que no tengo ni idea, pero bueno, Untold Stories of American Indian, ¿vale? Historias de los nativos americanos, de la gente de las estrellas, podríamos denominarlo así, ¿vale? Lo vais a encontrar en internet fácilmente, yo pondré la descripción abajo en este vídeo para que lo podáis conseguir. Una vez más nos muestra cómo las historias nativoamericanas, cómo las leyendas, y tampoco muy antiguas, porque todo esto ocurrió en un intervalo de tiempo en el 45 más o menos aproximadamente, en donde evidentemente no se había dado nada del fenómeno ovni, no se tenía esa forma de llamar o esa forma de hablar sobre el fenómeno ovni, y en 1945 sabe que ocurrió esta historia de un tal Harrison, de un tal jefe indio de los nativos americanos de las esplanadas, ¿no? de América, y te cuenta un poco la historia y te cuenta un poquito que al parecer hubo un Roswell mucho antes, que ya también se había hablado de todo esto y hay historias y leyendas de avistamientos ovnis estrellados o de que se estrellan, la gente de las estrellas, valga la redundancia, o estos seres o estas criaturas mágicas se estrellan, tienen un accidente y viven entre la población y de alguna manera incluso llegan a tener hasta familia.
O sea, los Hopi, hay historias muy interesantes, ya no solo en los nativos americanos, sino también en Rusia, también en China, también en la India, de este tipo de criaturas o seres que son tomados como divinos, y a todas las puertas o a todas las luces, teniendo en cuenta la tecnología que tienen, lo hemos hablado cientos de millones de veces, son tomados como dioses, porque a la práctica lo son, a nivel tecnológico por lo menos, y que de alguna manera sufren un incidente extraño. Y dices, bueno, si tanta tecnología tienen, ¿cómo pueden sufrir este incidente extraño? Entiendo que son buenos, son los motherfuckers, pero tampoco están exentos de cometer errores y de sufrir algún tipo de percance. Eso si bien, si ese percance que dicen haber sufrido no es algo a propósito, quiero decir, siempre se ha teorizado con, bueno, pues con la posibilidad de que Roswell fuera algo a propósito de ellos mismos, de que de alguna manera esa nave se estrelló, esos seres que en Roswell se hablaban de que eran más bien robots que otra cosa, pues se autoestrellaran o de alguna manera se golpearan contra la Tierra para que empezáramos a ser conscientes de toda esa realidad, y sobre todo para que empezáramos a tener tecnología que se ha afirmado que en cuestión de 5 o 10 años se ha empezado a crear, como es el láser, como es internet, como son cierto tipo de tecnologías, el microchip, la nanotecnología, etcétera, etcétera, que se ha ido creando a propósito, no sabemos de ahí concretamente, pero de materiales que se creen que los militares, ya sean americanos o lo que sea, han ido robando o cogiendo de este tipo de naves estrelladas. JJ Benítez lo habla en sus libros, concretamente en Solo para sus ojos, de cómo un americano le llevan a una base estadounidense y le dan un objeto que tenía que integrar en un avión, y que ese objeto era de Roswell, y este objeto permitía la capacidad de moldear el fuselaje de cualquier vehículo a su antojo, volverlo redondo, volverlo plano, más fino, más... O sea, algo increíble. Imaginaros la tecnología que disponemos de este tipo de acontecimientos, e imaginar lo que fue para Harrison y el abuelo que vio todo esto, y quién sabe si no esa situación surgió para que hoy en Mundo Azul podamos estar contando esta maravillosa historia, que le damos gracias a esta doctora que tiene muchas más historias mucho más interesantes, y que habla de todo esto en su página web, en sus conferencias que da, y que nos muestra una vez más que las culturas nativoamericanas, con las cuales yo siempre lo he dicho, me siento extremadamente ligado, no sé realmente por qué, pero es como estar en casa. Cánticos, bailes, historias, culturas, leyendas, todo eso me hace sentirme especialmente cómodo, y nos muestra una vez más cómo son especiales, cómo están en muchos casos a años luz de nosotros, pero en el buen camino, no como nosotros, vamos a ser cada vez más estúpidos. Ellos todo lo contrario, con pocas cosas, con sencillez, con leyendas, con familia, con unidad, con una creatividad que raya la inteligencia y el amor más absoluto, nos muestran cómo todo es mucho más sencillo integrar a la hora de, de vivir en la vida que vivimos, y sobre todo con este tipo de experiencias que, unos los catalogan y los identifican con el fenómeno ovni, y otros les llaman hermanos o las gentes de las estrellas. Muchísimas gracias a todos, gracias por estar ahí una vez más, os doy las gracias por todos los mensajes, por todo lo que me comunicáis, por todo lo que me transmitís, por las experiencias íntimas que me contáis, que son una absoluta pasada. Os recuerdo que podéis seguirme en mis redes sociales, en Facebook, en Instagram, en TikTok, también el grupo de Telegram de Mundo Azul, que está abierto para todo aquel que quiera pertenecer a ello. Los vídeos short que voy colgando todas las semanas, intento tener esa asiduidad, intento ser lo más concreto posible a la hora o intento ser lo más asiduo posible para poder subir todos los días o casi todos los días durante la semana diferentes vídeos, ya no solo del canal, sino también de los vídeos short. Y también os recuerdo que buenamente, si queréis formar parte de la membresía de Mundo Azul, ahí está para todo aquel que quiera aportar algo. Amigos míos, os veo en el próximo vídeo. Espero que este vídeo os haya levantado los pelos como me los ha levantado a mí, que os haya gustado, que os haya encantado y que os haya removido el corazón. Y como dicen mis hijas, que os haya llegado directo al corazón. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.